en vivo, así explotaba el cable de alta tensión. Un video tomado por un vecino de Berazategui en donde se ve claramente este incidente que se dio allí en la zona de Berazategui, sobre la avenida principal, avenida Mitre, en el límite entre Berazategui y Hudson. No podemos dar cuenta de momento de que se trate, ¿no?, de un tornado. Nos decía Diego Angeli hace algunos minutos que para que sea un tornado el vórtice tiene que tocar suelo. Pero hay una presunción del evento importante, ¿eh? Muy bien. Podríamos aventurarnos a que fue un tornado, porque por lo menos hay un conato de vórtice, hay incipiente, lo que en meteorología se llama funnel cloud o nube embudo. Había una foto ahí que justamente veía cómo de la base de una supercelda salía un incipiente vórtice en busca de la Tierra. Fíjense, hay otro dato importante. El mismo evento, según el casco urbano, produce diferentes daños estructurales. Y en el conurbano, este tipo de eventos, ahí vemos justamente, ahí vemos cuando ya el vórtice se empieza a formar. A ver, Nicolás Feuerman está con alguien que estuvo allí, Nico. Sí, Gastón, vamos a seguir compartiendo el testimonio de los vecinos, en este caso personas que estaban a metros nada más de este fenómeno climático. Se llama Miguel, está aquí al lado nuestro, vive en esta zona, en una de las casas que quedó completamente destruida. Contanos cómo lo viviste, Miguel. Hoy yo me levanté en la mañana y vi el cielo negro como está ahora, que encima ya me da cagazo de verlo, y me fui a buscar un tanque con ese carrito, porque siempre nos levantamos, desayunamos y después salgo siempre. Salí con ese mismo carrito a buscar el tanque y cuando vengo veo que viene goteando. Y siento la gota. Cada vez que me voy acercando por acá, veo que el auto se vuelca y que los autos paran. Cuando veo eso, veo el desmonte que tengo acá atrás, a unos metros nomás, que volaban las chapas como si fueran hojas. Y se causó todo un remolino, un viento, y levantó todo para arriba, levantaba. ¿Qué hiciste en ese momento? En ese momento yo largué el carrito y me fui para la casa de mi tía. Dejé el carrito tirado, me fui a la de mi tía. No pasaron ni 5 minutos que la lluvia se cortó porque llovió. A lo primero llovinaba sin viento, después llovió con toda. Ahí se levantó viento, cortó la lluvia y el viento a la vez. Y vos mirabas para el cielo y caían hojas. Todo lo mismo que se levantó para arriba caía. Y fueron cuestiones de 20 minutos nomás. Terminó el tornado, terminó ese fuerte viento, saliste de tu casa y te encontraste con este panorama, con las casas completamente destruidas. Sí, salí de la casa de mi tía, vine corriendo con el carrito. Llego, la veo a mi señora llorando, pensé que le había pasado algo a los chicos. Y no, había sido que, como ve, la casa se me cayó, me llevó todo. Igual que la casa de mi cuñado, a mi cuñada se le cayeron los árboles encima, le destruyó el baño y ahora estamos esperando para ver que la municipalidad nos ayude. Porque dijeron que iban a venir y todavía no bajaron. Y ya la tormenta anterior pasó lo mismo y nunca aparecieron. ¿Cuándo tomaste conciencia del peligro que significaba, que representaban esas chapas que estaban volando en el caso de que te tocaran? Y que me llega a cortar y el día de mañana que quién le da de comer a mi familia. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cuando las viste volando por el aire? Sí, porque en el caso del viento yo siempre voy mirando para todos lados. Y vi que se levantó el viento y la veo a la chapa cruzada. Cuando cruzó la chapa, ahí paré. Y seguían volando ramas, todo, y se incrustaron contra la cancha de los paraguayos que tenemos. Se traban todo ahí, ya de ahí me dio el cagazo porque era muy fuerte el viento. ¿Ayudaste a estas dos personas que estaban dentro del vehículo que volcó como consecuencia de las ráfagas? No, yo cuando vine ya la gente lo estaba sacando a las personas. ¿Los mismos vecinos? Sí, los mismos vecinos, porque en el momento de la lluvia nadie se acercó. Cuando cortó la lluvia, ahí se acercaron todos. ¿Es la primera vez, Miguel, que sucede un fenómeno climático con estas características? Acá sí, la primera vez que pasa. Y encima es un radio de menos de 100 metros, 200 metros por 200. ¿Dónde pasó exactamente el tornado, lo que ustedes denominan tornado? Y más o menos dice mi suegra que se empezó a originar acá y después se levantó todo allá atrás, para lo de la Mitre. Eso, y ahí ya no sabría más qué decirte. ¿Qué se escuchaba? ¿Qué te dijo tu señora que estaba en el interior de tu casa cuando el tornado todavía estaba en el aire, cuando todavía se podía sentir? ¿Qué clase de ruido se escuchaba? ¿Qué te contó? ¿Tenía mucho miedo? Tenía miedo porque encima cayó un rayo, una explosión primero se sintió. Y ahí se vio que el auto estaba volcado. Y después hizo otro rayo más, la misma tormenta. Y cuando vine yo acá, que me quedé afuera para ver si podía darle una mano a los del auto, estábamos parados, no había viento, no había nada.
tronó con toda de vuelta y un rayo que habrá caído por acá nomás. Pero una explosión que todos le dieron miedo y los chicos se volvieron a meter abajo de la cama, del miedo que ya tenían. Muchas gracias. No, de nada. Gastón, Mariela, el testimonio de un vecino que vive en esta localidad de Plátanos, con miedo cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, de lo que representaban estas chapas que estaban volando por el aire. El tornado finalmente terminó y en ese momento salió de la casa de su tía y se dio cuenta de que el barrio había quedado completamente destruido, con las casas venidas abajo, con las chapas voladas, con las hojas que él recién relataba que caían desde el cielo una vez que terminó este fuerte viento, una vez que se disolvió ese tornado, y ahora los vecinos de a poco están tratando de retornar a su vida cotidiana. Está trabajando también la Municipalidad de Berazategui, los bomberos de Hudson, está trabajando la Comisaría Cuarta de Berazategui en el lugar, primero tratando de remover las ramas que quedaron sobre la avenida Mitre para que de a poco el tránsito vuelva a la normalidad, el tránsito que fluye tanto sentido hacia la ciudad de La Plata como sentido a Quilmes y a Berazategui, para que eso vuelva a la normalidad, y después seguramente se van a encargar las autoridades de Berazategui, de esta localidad de Plátanos, de resolver el problema de los vecinos, porque las casas quedaron completamente destruidas, son inhabitables y los vecinos no saben qué es lo que va a suceder en los próximos días. Mientras tanto, hay un grupo que está sin electricidad, hay un grupo de vecinos que no tiene luz, fue producto de la explosión de un cable de alta tensión. Nosotros pudimos recolectar esas imágenes a través de un video que nos dio un vecino que justo estaba dentro de un corralón grabando todo lo que sucedía a través de su teléfono celular. Grabó el momento en el que las chapas volaban, el momento en el que explota justamente este cable de alta tensión cuando se produce la explosión, y cómo se movían los autos también por la fuerza del viento. Autos que estaban estacionados y que se movían producto de la intensidad de las ráfagas. Le vamos a mostrar el cielo que decía recién este vecino con el que estábamos hablando, con Miguel, que justo en el momento en el que se formó el tornado estaba trabajando, porque estaba de una forma muy similar a este momento. Estaba negro, las nubes negras, empezó a levantar viento, luego empezó a llover y recién 20 minutos después de empezar la lluvia se generó este tornado que generó las consecuencias que les estamos mostrando. Un barrio que está completamente consternado, que está en la calle, los vecinos que salen y se reencuentran con el resto de sus parientes, familiares, porque no sabían qué era lo que iba a pasar cuando todavía el tornado estaba por encima de sus cabezas. Termina este fenómeno climático, salen a la calle y se empiezan a reencontrar con sus seres queridos, tranquilizándose porque más allá de los 2 heridos que estaban dentro de este vehículo, el resto de los vecinos de este barrio de Plátanos están ilesos, no resultaron heridos y de a poco se siguen reencontrando con sus familiares. En la avenida Mitre todavía el auto volcado. Nicolás. Un patrullero de la policía bonaerense, Gastón, Sí. Y los bomberos que trabajan con una grúa y tratan de remover lentamente las ramas que quedaron sobre la calle. Esto lo estamos viendo, es la cámara de C5N en vivo desde el lugar donde pasó un tornado hace 2 horas, como mucho. Y Diego Angeli nos contaba recién la importancia de la estructura edilicia, ¿no? Y ahí vemos, y vos por ahí nos podés ayudar estando presente allí, Nico, que las casas que son de ladrillo, de cemento, se quedaron en pie y las que eran de madera y de chapa son las que han sido volteadas y arrastradas por el tornado. Sí, así es, Gastón. Y además el poste del que hablaban recién los vecinos, que está aquí sobre la vereda, a un costado de las viviendas, aquí se produjo la explosión también. Un poste que cayó alrededor del mediodía, poste del que daban cuenta los vecinos, y ahora seguramente la municipalidad, el personal de la municipalidad va a tratar de que regrese el sistema de energía eléctrico a las viviendas que están aquí al costado de la avenida Mitre. Siguen trabajando los bomberos, la policía bonaerense, pero el susto todavía no pasa porque fueron 10 minutos, 10, 15, 20 minutos según cuál sea el testimonio, de un viento muy fuerte que sacudió aquellas casas que vos decías, Gastón,
de materiales más precarios, de madera y de chapa, pero que no pudo con las otras casas de concreto en las que finalmente pudieron resguardarse los vecinos. Muy bien, Nicolás Feuerman trabaja en el lugar de los hechos. Enseguida regresamos con vos, Nico. Gracias por tu trabajo. Y ya que te tenemos acá, te vamos a preguntar, te vamos a aprovechar. Dieguito, Angeli, ¿por qué se dan tan seguido este tipo de eventos? Y yo quería preguntarte si existe la posibilidad que en el día de hoy se vuelva a dar en la misma zona un incidente como el de hoy, que no es tornado, pero... No, vamos a llevar tranquilidad. Sin duda, tornádicos. El pico de severidad ya pasó. Antes de responder justamente por qué se da, hay que entender al tornado, a este tipo de eventos, como algo muy acotado, a veces a un ancho de una cuadra, 100 metros. No es el momento para que despegue nuestro helicóptero, pero mañana vamos a poder observar un derrotero de destrucción que a veces no dura más de 400 metros y que no tiene más de 50 metros de ancho. Bueno, eso es típico justamente de un tornado. Todos los daños que estamos viendo, bueno, tienen que ver con las estructuras, pero podrían ser compatibles de un F1 para arriba. Lo que estamos viendo son ráfagas mayores a 120 kilómetros por hora, lo cual realmente es muy, muy peligroso. Si bien las cifras de la gente afectada va a ir variando para peor, los datos iniciales indican que hemos tenido realmente suerte en cuanto a las secuelas y en cuanto a los daños materiales y en cuanto también a los daños en cuanto a personas afectadas a este evento. ¿Por qué son más frecuentes? Y porque tenemos más disponibilidad de calor. El calor es la energía, el combustible de una tormenta, o sea, calor es una forma de energía y eso aporta justamente más potencia a una tormenta. O sea, vos decís que si hoy en vez de hacer 27 grados como ahora, hacía 35 como hace 3 semanas, que ya estamos hablando de un tornado peor. Podríamos haber tenido un poquito más de severidad, sí. Son variables que se conjugan muy en ese momento. Es una celda que obviamente llega a una máxima inestabilidad, a corrientes ascendentes que son justamente las que provocan el vórtice del tornado, pero podríamos haber tenido algo un poco más fuerte. Igual, de todas maneras, a veces los efectos del tornado tienen mucho que ver con el territorio y la superficie subyacente al mismo. O sea, a veces encontramos más potencia de los tornados en el campo, que es donde a veces se encuentra la tierra en horas de la tarde más caliente. Pero estamos en un escenario de veranos cada vez más severos, ¿es así? ¿Clima tropical? No tropical. O sea, ¿se corrió el Ecuador y por ende el trópico? No tropical, porque tropical sería que no tendríamos que tener invierno. Pero sí podemos hablar de veranos más calurosos y sí podemos hablar de un invierno donde ya en Buenos Aires, por ejemplo, no existe el bajo cero. Sí, muchos porteños ahora... Hace 7 años nevó. O sea, estamos hablando de un cambio, pensábamos antes en cambios a largo plazo. Hace 7 años nevó. Y hoy pensamos en temperaturas que no bajan del cero. Digamos, el tiempo está loco, o la Argentina está loca. Por lo pronto el tiempo puede estar loco, sí, pero responde a cambios que tienen un sustento científico. Por lo pronto estamos hablando de tormentas que son más potentes, de un clima que se va modificando muy de a poco, que quizás no tenga mucho que ver puntualmente con esto, pero sí con una ciudad que es una isla de calor que va fortificando, que va haciendo que tormentas sean más activas, que diferentes tipos de eventos sean más severos. Si bien también hay que recordar, nada nuevo está pasando, sí a veces pasan en nuestra ciudad y sí a veces son un poquito más frecuentes y sí los ciclos de ocurrencia de varios eventos se acortan y se muestran más seguidos. Claro, antes el doctor Soto te quería preguntar si esto podía, o sea, augurar el fin del mundo, como algunos temían hace un par de años. La ¿no? apocalipsis. Que hay, se están fundiendo los polos, hay tsunamis, hay terremotos, caen rayos en la costa. Hay un cambio climático, hay deforestación en la selva. Pero remarcaba bien, Diego Angeli, que no es que lo que pasa ahora no pasó nunca antes. Por ahí pasó hace mucho tiempo y vaya uno a saber si antes también no había pasado. Es como que fuera un ciclo. Y en esta parte del ciclo nos toca vivir lo que hace mucho tiempo no se vivía, no lo que nunca se había vivido. Exactamente, y lo vamos notando un poco más seguido.
De todas maneras, también Argentina es el cuarto, o digamos, la región de Sudamérica que corresponde por lo menos al noroeste de la provincia de Buenos Aires hasta casi el litoral, es la cuarta región en el mundo de pasadizo de tornados. Mirá, A veces, este dato no lo sabía. o sea, esto es nuevo. Argentina es el cuarto país del mundo en cuanto a desarrollo de tornados. Ah, ¿sí? Sí. La Argentina. Claro, por ahí o sea, no esta parte de la Argentina. No, los tornados tienen, bueno, justamente tienen que ver con lo que se llama el corredor tornádico que comienza en Arrecifes, Pergamino, y justamente por ahí hay un radar. Por ahí el radar de Pergamino está instalado ahí justamente porque es el corredor tornádico, donde empieza la zona de desarrollo de tornados. A veces no tomamos la estadística, nos sorprendió la actividad eléctrica en el verano y ahí de pronto, bueno, hay 50 muertos por rayo por año. Y somos uno de los países con más actividad eléctrica del mundo. En Argentina. 50 muertos por año. En actividad eléctrica tenemos. Lo que pasa es que ciertas cosas también nos van tocando un poco más de cerca. Se mueren en el medio del campo y no te enterás. Claro. Pasan acá sí te enterás. Pasó Esa es la el diferencia. Gesell y fue No está el tema. Sí. Ya te entendí cómo. Sí, es así. O sea, nos está pasando ahora, sí, de cerca, nos toca, nos produce daño estructural. Pero sí nos vamos empezando ya a emparentar con ciertos aspectos de meteorología que los tomábamos más distantes. Los tornados ahora tocan el casco urbano y también producen daño estructural. Y decías que esto va a ser cada vez mayor. ¿Entendí bien? Va a ser... En algún momento va a haber un parate y como que se resetea todo y empiezan estos ciclos de los que hablaba Gastón. Si bien es cíclico, vamos a tener menos frecuencia, se van a dar un poco más seguidos y se van a dar con más actividad, con más potencia. Es así. Bueno, y hace mucho tiempo, y esto lo sé porque hemos trabajado mucho tiempo juntos a la mañana, que Diego insiste en poner atención al viento. Todos, ante una tormenta, ante una alerta meteorológica, nos preocupamos por el granizo. ¿Por qué el granizo? Porque afecta el auto. Te abolla el auto. Te abolla el auto, pero ya hace varios años que vos venís diciendo, ojo con el viento, bueno, ojo con el viento. Lo explicaba un testigo recién, chapas volando. El techo de una chapa, lo que es una chapa, lo que es el techo en una casa del conurbano profundo, volando. El peligro que significa eso. El peligro que significa hierros, vidrios, piedras, elementos contundentes volando a la velocidad de más de 120 kilómetros por hora en la calle. Es una bala. Es una bala, es un proyectil. Sin atenuantes, es eso. Sí. Con la capacidad de matar a alguien. Hoy tenemos 2 heridos, uno grave, lamentablemente, pero no deja, digamos, de ser una cifra que llama la atención como que fue bastante amable en relación al daño estructural que estamos comprobando en estos momentos. ¿Y vos qué aconsejás hacer cuando por ejemplo, salís, te asomás en tu casa y ves que viene un viento arremolinado? Chapas que vuelan como si fueran cartulinas. ¿Vos qué sugerís? ¿En qué lugar? ¿Hay algún, viste que se dice, no, el terremoto ponete abajo una abertura, abajo del marco de la puerta o abajo de la cama, o parate en la cama, no sé. En este caso, si empieza a ser más frecuente esto, vos ves que viene un viento fuerte. ¿Hay algún lugar de la casa donde vos te puedas llegar a sentir más seguro? A resguardo, bajo cualquier estructura vas a estar bien. O sea, a veces justamente el peligro no es el tornado en sí, sino todo lo que vuela alrededor. Las macetas que salen de los balcones y caen. Algo que pasa mucho en el conurbano, los que somos justamente del GBA, la voladura de la tapa del tanque. También, claro. Eso se La ve tapa mucho. del tanque aparece Y en la... no cada vez que hay un tornado, o sea, un vientito un poco más fuerte de 80 kilómetros por hora, ya ves La voladura tapas de los carteles de las tanques. inmobiliarias, los pasacalles que te tumban justamente los postes. El peligro está justamente en la vía pública y estar expuesto a todo lo que puedo, o sea, es estar bajo techo, estar a resguardo y tener idea que podés ser alcanzado por cualquier elemento que puede desprenderse, que puede voltearse, que puede venir desde otro lugar. A mí me han llegado a aparecer en mi jardín cosas del jardín del vecino. Por un viento Un gazebo, fuerte. por ejemplo. Por un viento fuerte. O sea, quedó, resumido a eso. Un dato Sí. hasta puede ser cómico. Sí, sí. Pero te demuestra lo que es. Te demuestra las cosas que pueden volarse y todo lo que puede afectar. Desde ya, obviamente, un centro urbano puede presentar menos riesgo que casas que estén con otro tipo de estructura, desde ya. O sea, te hiciste la figura de la isla donde están Haití y República Dominicana. Si pasa un tornado y atraviesa la isla de punta a punta, va a dejar muchas más consecuencias graves. En Puerto Príncipe que en Santo Exacto. Domingo.
totalmente. En Haití que en República Dominicana. Es insólito que estemos mostrando esto habiendo pasado en la Argentina y habiendo pasado en este lugar de la Argentina, a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Estamos ¿a cuánto? A 15 kilómetros, Ahí se ve el vórtice. A 20, como mucho, del Riachuelo. Ahí vemos el vórtice clarito. Ahí está. Yo creo que si toca suelo o no ya es una postilla que poco tiene que ver. Eso ya genera el daño que acabamos de ver. Sí, sí, absolutamente. Y también tiene una idea de la inestabilidad, de la capacidad, digamos, de inestabilidad y la potencia de la tormenta que hay en ese momento. Para que se produzca un vórtice es porque la tormenta tiene un potencial de destrucción tremendo. Y además cuando lo ves venir del cielo y de la nube, no es que lleva siempre una línea recta, capaz que la lleva con comba, como diríamos en el fútbol. No hay manera, ¿no?, desde el Servicio Meteorológico Nacional de prever este tipo de fenómenos climáticos, porque no hubo de hecho alerta en la jornada de hoy. El tornado en sí mismo lo tenés encima, Es algo que se desarrolla en muy poco tiempo. Está bueno aclararlo, ¿sabes por qué? Porque por ahí la gente empieza a decir, ¿cómo no avisaron, cómo no alertaron de que se venía esto? No había siquiera alerta de fuerte tormenta. Teníamos inestabilidad, era una jornada donde se esperaban algunas lluvias, se podían esperar chaparrones aislados, tormentas, pero un tornado que nos ha sorprendido. No hay manera de decir se viene un tornado no dura mucho en segundaje, no dura mucho en metros ni en segundos. Si comprobamos el corredor tornádico de los eventos de Lugano Mataderos, de Ituzaingó Castelar, de hechos anteriores, nos limitamos a algunas pocas cuadras y algunos pocos segundos, lo suficiente también para destruir significativamente un barrio. No hace falta más tampoco. La cámara está en vivo, allí en Berazategui. Ahí Nicolás Feuerman está con los vecinos, con los que han perdido algunos sus casas, algunos que pasaron momentos de mucho miedo y de temor por si les había pasado algo a sus familiares queridos. Está Nicolás para seguir mostrando testimonios e imágenes que reflejan lo que ocurrió allí en Berazategui. Sí, Gastón, los vecinos todavía se encuentran sobre la avenida Mitre, también sobre la vereda, salieron de sus casas una vez terminado este tornado, están esperando a que termine de trabajar la policía bonaerense, también los bomberos, están trabajando los bomberos de la localidad de Hudson, también está presente el secretario de Servicios Públicos, Darío Iesi, con el que hablábamos más temprano, nos dio detalles de este operativo. Primero, van a tratar de remover todas las ramas que quedaron sobre esta avenida, no solo en el lugar en el que estamos nosotros, sino también algunos metros más hacia lo que sería la ciudad de La Plata y también hacia la autopista Buenos Aires-La Plata, una avenida que ha quedado completamente cubierta de ramas producto de este tornado. Se volaron árboles, se arrancaron desde la raíz, volaron las chapas de los techos, también se derribaron algunas casas de madera que están a un costado de esta avenida Mitre y los vecinos se preguntan qué va a pasar en los próximos días. Por el momento hay un grupo que todavía permanece sin electricidad, el personal correspondiente está trabajando para tratar de que la electricidad vuelva a esta localidad de Plátanos. Allí les vamos a mostrar cómo está trabajando una persona sobre una escalera tratando de reparar el tendido eléctrico. Seguramente la electricidad va a volver en las próximas horas y las calles todavía se encuentran cortadas como consecuencia del paso de este fenómeno climático. Los vecinos, como les contaba en el principio de esta salida, están sobre la vereda, sobre la calle, están todavía muy asustados, angustiados por lo que pasó este mediodía. Duró nada más que 10 o 15 minutos, según el testimonio de los vecinos. Fue minutos antes del mediodía y voló techos, postes y arrancó árboles de raíz. Un verdadero trastorno vivió esta mañana, este mediodía, la localidad de Plátanos en el partido de Berazategui. Vemos en imagen el vehículo que quedó volcado sobre la avenida Mitre. En el interior había un matrimonio de alrededor de 65 años, un hombre y una mujer. Los dos fueron auxiliados por los vecinos. El hombre se encontraba con algunas heridas, la mujer también. Fueron derivados al hospital Evita Pueblo con heridas cortantes.
Los primeros en ver lo que estaba pasando fueron los mismos vecinos, se dieron cuenta que el auto había quedado en esta posición, trataron de ayudar al hombre y a la mujer, lo sacaron del auto tanto por la luneta como por las puertas del conductor y lo llevaron directamente hasta el Hospital Evita Pueblo, que queda a unas cuadras de aquí. Están bien, fuera de peligro, son los únicos 2 heridos, el resto de las personas resultaron ilesas. Acá estábamos comparando lo que puede hacer en un vehículo un viento a un tornado, que es viento pero arremolinado. Entonces, vos vas en un vehículo, en un auto, viene el viento de costado, a lo sumo te tumba. Te tumba, te lleva para acá, te da vuelta si querés, pero te da vuelta sin elevarte del piso. El tornado te levanta, te da vuelta y te arroja contra el piso. Exactamente. Y un dato que recién arrojaba Nicolás, que puede ser muy valioso. Lo primero que se intenta establecer en un peritaje de tornado es si el árbol está tumbado o desarraigado. ¿Por qué? Porque son 2 vectores de fuerza diferentes, justamente. Si los árboles están desarraigados, estamos ante un escenario de tornado y todo parece, en cuanto al material que se ha generado y que los vecinos compartieron con nosotros, y cuanto a la evidencia de los daños estructurales, que finalmente sí, sin duda, se trató de un tornado, que puede ser un F1, un F2, y con vientos superiores a 120 kilómetros por hora, sin duda, sin duda. Vamos a comenzar a repasar imágenes del 2 de marzo, tenías razón, Gastón. El 2 de marzo fue, de 2013 fue el tornado. El 2 de abril, ¿sabés lo que fue? Ahora que estaba haciendo un poco, repasando en la memoria, la inundación de La Plata. Fue el 2 de abril de 2013 también, o claro, de 2012. No, en marzo fue 2012 y lo de La Plata fue 2013. Así fue. Bueno, allí tenemos imágenes entonces de lo que ocurría en Lugano, a la izquierda de la pantalla. Y me acuerdo que era feriado, por eso yo decía 1 de marzo. 2 de abril también fue feriado. Y hasta no sé si no era Viernes Santo, mirá lo que te digo. Daños en una pared. Estamos hablando de una estructura... No, el Lugano, Mataderos, Parque Avellaneda, árboles que atravesaban las calles no los podían levantar. Y cuadras y ese margen que hablábamos antes que puede ser de 50 metros de ancho, acá era de 500 metros de ancho, de semejante tornado que había pasado por allí. Claro está que lo que vemos en Berazategui es de un corto recorrido en comparación con lo que pasó hace 2 años, que fue desde Parque Avellaneda, en la ciudad de Buenos Aires, hasta Morón casi, ¿no? Sí, llegó a Ituzaingó. Sí, sin duda. Casas sin techos. Hablamos de casas que se han quedado sin techos. Hace poco fui a un colegio en Mataderos, Parque Avellaneda, un colegio que tuvieron que reponer un techo que se había volado completamente. Completamente. Y siempre hablamos, imagínense el daño potencial, y lo demuestran las imágenes de Lugano, el daño potencial de un techo volándose. Claro. Imaginemos la capacidad de daño de un techo, de una estructura metálica volándose y cayendo al suelo. Un viento fuerte de corrido, ¿puede volar un techo? Sí, sin duda. ¿Está bien adherido? Eso ya es una cuestión de ingeniería, pero ciertas estructuras se calculan obviamente para cierta velocidad de viento. Ahora bien, un tinglado a veces, el techo de un gimnasio, techos de chapas, de corralones, de galpones, no resisten velocidad de viento. A veces no solamente eso, sino que inclusive la misma succión o las ráfagas descendentes, la incidencia, más allá de la velocidad, también tiene que ver la angulación en cómo incide la ráfaga, pero quería hacer hincapié en eso, en la capacidad de destrucción y cómo medianamente siempre hemos tenido hasta un poco de suerte en la relación de potencial destructivo y del daño estructural y de las víctimas, o por lo menos el daño de heridos o la cantidad de heridos y su grado al final. Muy bien, ya vamos a seguir con este tema, por supuesto. Es el momento de hacer una muy breve pausa.